Hola, ya son las 6. Así es, sí. Bienvenidos todos a la plática, reflexión, construcción del paradigma biosistémico que nos está impartiendo Paco Ayala, fundador del Huerto Roma Verde. Bienvenido, Paco. Sabemos que Gracias. es un ciudadano preocupado por su ciudad, su país y su planeta, que es el planeta de todos y por quien hoy estamos reunidos por la Madre Tierra. Sabemos que eres también un soñador de la regeneración socioambiental y bueno, tu reflexión estará muy interesante oírla. Bienvenido. Pues muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible esto, que yo sé que es un gran esfuerzo, máxime en las circunstancias en las que andamos, pero qué bueno que existan herramientas que nos acerquen a dialogar, a reflexionar y a sentirnos que estamos juntos. Y pues sí, estamos en un momento muy importante en la historia de la humanidad. Estamos en un punto crucial, en un punto determinante, a través del cual, pues, si no nos definimos a trabajar a favor de la tierra y no en su contra, y seguimos empeñados en creer que podemos controlar todo bajo la premisa, las ideas de que los recursos son inagotables y que el hombre está por encima de la naturaleza, pues no vamos a poder tener un futuro posible. Pero aquí lo importante es darnos cuenta de que esta crisis civilizatoria, pues es una crisis que viene en un momento muy importante porque nos permite darnos cuenta de que ha habido una evolución, un desarrollo de la conciencia individual y colectiva a lo largo de muchos miles de años. Entonces, tenemos tres grandes estadios que están perfectamente bien claros y reconocidos por múltiples pensadores que han venido trabajando estos temas. Y entonces tenemos una gran etapa que se conoce como el estadio prepersonal, en donde hay una visión mágico-religiosa, es decir, el ser humano, los primeros Homo sapiens que habitaron el planeta, que se desprenden de este sentido armónico de la naturaleza y dejan atrás a los otros homínidos, empiezan a despertar la conciencia. Y esa conciencia, pues es una conciencia mágico-religiosa, muy enfocada a temas mágico-religiosos, a temas de creencias, y empieza a ir desarrollándose a través de esta forma de ver y de sentir el mundo, un paradigma, que es el paradigma teocrático, en donde pues obviamente las fuerzas sobrenaturales y divinas, primero manifestado en muchos dioses y después en un solo Dios, pues fueron configurando una forma de ver y de sentir y concebir la realidad. En todo este periodo, que dura desde que el Homo sapiens se desprende de la naturaleza hasta el término de la Edad Media, ese es un gran estadio, es el estadio que le llamamos el paradigma mágico-religioso. Y ahí surgen tres formas de organización: el salvajismo, la barbarie y la Edad Media. Y hay una primera gran revolución, que es la revolución agrícola. Es cuando el ser humano logra domesticar plantas y animales y pasamos efectivamente de ser cazadores, recolectores, nómadas, a ser sedentarios. Y en este periodo hay varios componentes que son muy importantes, pero me voy a detener en dos que son cruciales para entender la realidad, cómo modificamos la realidad. Uno es qué tipo de energía, cómo capturamos la energía que utilizamos para poder desarrollar lo que somos y cómo transmitimos el conocimiento. En ese gran estadio, la madera fue la energía primaria. Todo estaba concebido a partir de la madera, no solamente porque nos permitía calentar nuestros alimentos, construir nuestras casas,
y obviamente protegernos de otros animales, en fin, sino porque después también fue la gran energía que transformó los minerales en poder hacer metales que fueron a su vez también grandes transformadores. Y la forma de transmitir el conocimiento pues era la transmisión oral. El conocimiento pasaba de generación en generación a través de la palabra y de vez en cuando ahí algunos escribas en pergaminos escribían algunas cosas que tenían que estar renovando permanentemente porque pues era muy fácil que se echara a perder todo ese conocimiento. Llega un punto en la historia en que hay una crisis, justamente como la crisis que estamos viviendo ahora, y por eso es bien importante darnos cuenta que en el momento que estamos ahorita es un momento igual de crítico y con una crisis igual que en esta primera gran crisis que se conoce como la primera gran divisoria entrópica, cuando de pronto nos vemos en la necesidad de buscar nuevas fuentes alternativas de energía y donde ya la acumulación de tanto conocimiento pues no podía prevalecer bajo esquemas de transmisión oral. Entonces, por un lado surgen los combustibles fósiles, primero el carbón, y después pues coincide con el descubrimiento de la imprenta. Estos dos fenómenos fueron tan importantes que no hubiéramos podido transitar del paradigma mágico-religioso al paradigma cartesiano, a esta visión analítica, deductiva, racional, que emerge en un momento muy importante porque era un momento histórico en donde, al igual que ahora, existía una crisis civilizatoria. Entonces, en el paradigma cartesiano, que se debe su nombre en honor a René Descartes, que fíjense, dice, pienso, luego existo, pues ahí en ese axioma recoge todo el espíritu de una época. El pensamiento racionalista era lo que en un momento dado planteaba las bases de este nuevo paradigma en donde la ciencia desplaza a la creencia y a la fe. Y la ciencia, a través de la física y la química, se vuelve este gran acicate de transformación que da paso a la revolución industrial y obviamente a una transformación económica, social y política muy importante. Ahí, pues el Estado, en las ciudades-Estado, que había sido el desarrollo de transformación de los feudos a ciudades-Estado, pasa a consolidar el Estado-Nación y la creación de instituciones. Pues surge también la academia, surgen una serie de temas institucionales que empiezan pues, a modificar también todo el espectro político, la forma de administración, de control, etcétera. Y obviamente surge la Edad Moderna y posteriormente surge la Edad Contemporánea, que es justamente donde estamos ahora, en este posmodernismo también conocido que está entrando en una franca crisis. Y en esta visión analítica, deductiva, racional, pues obviamente construimos una realidad, unas estructuras económicas, políticas, sociales que hoy todavía nos rigen, pero que están en franca crisis. Y la energía, pues es la energía fósil, principalmente la energía primaria fue el petróleo, es el petróleo todavía con todos sus derivados petroquímicos y el gas. Y la forma de transmitir el conocimiento pues, fue en gran medida la imprenta, esta manera de poder controlar y sistematizar el conocimiento. Pero al igual que en la primera gran división entrópica, ahora estamos justamente en un cambio de paradigma fundamental. Estamos pasando del paradigma cartesiano al paradigma sistémico. Otros también le llaman paradigma holístico o paradigma ecológico. A mí me gusta el tema del paradigma sistémico porque al final lo que estamos viendo es que todos estamos interconectados en distintos niveles de complejidad. Es esta visión holística en donde el todo es más que la suma de las partes, pero cada parte en sí misma es un todo. Y entonces, en esta crisis,
que estamos viviendo, pues también por eso estamos dándonos cuenta de que el modelo del Estado-Nación se resquebraja, las instituciones están cuestionadas, la gente ya no cree en ellas, en temas políticos, pues los partidos políticos están totalmente desacreditados y empieza a emerger un grupo de individuos, de personas, de organizaciones que empiezan a darse cuenta que hay que tejer con los ecosistemas, que hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y empieza también a coincidir con que otras fuentes de energía están ahí, sustituyendo poco a poco o por lo menos dando pie a que podamos pensar y concebir que efectivamente hay otra forma de capturar la energía. Y otra forma también de transmitir el conocimiento, que es sin duda pues, todo esto que estamos viendo ahorita, ¿no? La red, el Internet. Entonces, fíjense qué curioso. Otra vez, la energía, cómo capturo la energía y cómo transmito el conocimiento, están siendo los grandes acicates para transformar el desarrollo de la conciencia. Y el paradigma sistémico está emergiendo. Y así como la física y la química fueron las dos grandes ciencias que catapultaron esto, la biología es la ciencia transformadora del paradigma sistémico. Por eso hablamos nosotros en Huerto Roma Verde del paradigma biosocial. Y aquí en este pequeño esquema que tienen en pantalla, nosotros hemos trabajado mucho en este paraguas del paradigma sistémico y en poder intentar vislumbrar qué es lo que va a venir, o sea, cómo nos vamos a estructurar social, económica y políticamente. O sea, ¿por qué sí va a haber una diferencia de fondo en relación a la manera que actualmente vivimos y está estructurada la economía, las instituciones, la forma de que propagamos el conocimiento, etcétera? Y entonces nos basamos en dos grandes pilares. Uno es la permacultura y el otro es el pensamiento de pueblos originarios. Y haciendo una recontextualización y una mixura de ambos, es que sacamos este esquema, que es el cívico, y entonces la flor de la permacultura la convertimos en un jícuri regenerativo de 7 gajos, que también la flor de la permacultura tiene 7 pétalos. Y cada uno de estos temas, que también los hemos nombrado y ordenado de manera diferente, pues tienen la particularidad de que pues tocan todos los temas esenciales para la vida. Y los fenómenos que ven ustedes a los lados, que es la entropía, la resiliencia, la autopoiesis y la sintropía, pues son los fenómenos por los cuales transita el desarrollo de la humanidad, ¿no? Estamos ahorita en una fase de alta entropía, en donde el caos, el desorden es pues, evidente y necesitamos entrar a una parte de resiliencia. Tenemos que volver a esquemas resilientes, a reconectarnos, a recomponer todo pues el desastre que hemos venido haciendo. Y en ese sentido, la autopoiesis, que es un concepto de la biología, que es, podríamos decir que en economía equivale a la autosuficiencia. La autopoiesis es la capacidad que tiene un organismo vivo de autorregularse. Y en ese sentido, porque nosotros estamos convencidos de que lo que viene ahorita es la biología social, pues por eso estamos dándole énfasis al tema de la autopoiesis, porque viene un tema importante. Tenemos que decir a la gente que es capaz de romper con esta idea jerárquica, centralizada, vertical, que embonaba muy bien en el paradigma cartesiano, pero que en el paradigma sistémico pues ya no puede seguir siendo lo que rige. El paradigma sistémico es un paradigma que versa en lo transversal, que versa en la posibilidad de diálogos abiertos, de una democracia directa, en donde cuatro grandes movimientos van a ir confluyendo cada vez más y creo que van en un momento dado va a haber un tejedor social, un pensador o muchos pensadoras, que van a hacer lo que hicieron Spinoza y Locke
y Descartes, que lograron bajar toda esta gran cantidad de conocimiento emanado de la ciencia física, de la ciencia, y bajar a una praxis social, un modelo social, económico y político. Y estos 4 movimientos son, sin duda, el movimiento feminista. Este estadio del paradigma sistémico que tiene una visión sutil causal es feminista o no será. Otro movimiento es el movimiento de los pueblos originarios, del conocimiento ancestral que está resguardado y que empieza nuevamente a emerger, que ha estado ahí siempre, que ha habido grandes personajes que lo han ido, han sido los guardianes y han ido sacándolo, y ahí está, ¿no? Esta comunicación con la Pachamama, con la Madre Tierra, que está emergiendo y que ahorita muchos jóvenes a través de los movimientos en contra de la crisis climática están empezando pues a levantar la bandera, ¿no? El otro movimiento es el movimiento el movimiento del cambio climático, de la crisis climática, de los jóvenes que están recogiendo esto para convertirlo en un movimiento que lucha contra la crisis climática y la pérdida de diversidad. Y por último, el otro movimiento que también nosotros consideramos que es fundamental es el movimiento canábico, que está en un despertar de muchísimas organizaciones que están hablando de la importancia de volverle a darle a las plantas este valor de medicinal, este valor de transformación que se representa muy bien en el tema canábico. No hay ninguna planta, bueno, hay 2 plantas y las 2 aquí en México somos particularmente proclives y con un muy excelente clima para que suceda, es la cannabis y el agave. No hay estas 2 plantas son 100% resilientes. Con ellas puedes hacer medicina, con ellas puedes construir, generar materiales de construcción, con ellas puedes hacer textiles para hacer ropa, y esto está cada vez teniendo más fuerza a nivel internacional. Entonces, se viene una tarea increíble a nosotros en este sistema del cívico. Pues como pueden ver está la organización social, que son diálogos abiertos, transversales, son formas de cómo podemos organizarnos. Integración ambiental es el vínculo con la madre tierra, todo el tema de agroecología, el tema de soberanía alimentaria. Salud esencial pues tiene que ver con cómo podemos procurarnos salud, cómo podemos tener alternativas preventivas y no curativas, y a la habitabilidad sostenible es cómo podemos transformar nuestra realidad a partir de diseñar y construir no solamente el diseño de nuestros entornos o el diseño de nuestra habitabilidad en un hogar, sino también la habitabilidad de nuestros cuerpos con ropa que podemos hacer. Entonces, en la integración ambiental, salud esencial y habitabilidad sostenible, si se fijan, son 3 de los grandes temas que están relacionados con el tema de la pobreza. Y entonces, por eso decimos que podemos, a través de la autogestión, empezar a ser nosotros mismos los que podemos ir mitigando estos efectos. Después viene el tema de las tecnologías adecuadas, que es todas las ecotecnias que podemos implementar, desde captura de agua, energías, bicimáquinas, hasta apps inteligentes que trabajan con estos fines. Después abordamos el tema de la economía biosocial, que nosotros estamos convencidos de que tenemos que romper esta idea de la acumulación de capital, esta idea absurda de la propiedad privada por encima de todo, sin importar pues el despojo que existe ante muchísimos pueblos, y entonces tiene que ver con cómo nos apropiamos de la riqueza y qué hacemos con la riqueza. Entonces, para nosotros es fundamental que emerja la economía social, solidaria, y le llamamos biosocial porque es la economía que debe trabajar para la vida. Y por último tenemos el gajo de cultura resiliente. Aquí, pues obviamente todas las manifestaciones culturales, artísticas, que en un momento dado están en constante desarrollo, pues cuando trabajan a favor de las comunidades a través de la vida, pues se vuelven herramientas transformadoras.
nosotros decimos que cuando todo esto trabaja de manera conjunta, de manera transversal, se produce el bienestar común. Y ese es, creo, hoy una de las grandes temas que debemos de estar considerando. Debemos de estar planteando que el futuro que viene, pues no puede seguir basado en un paradigma extractivista, en un paradigma que cree y piensa que los recursos planetarios son inagotables y que solamente un porcentaje muy reducido de la población tiene derecho a todos los beneficios. Les voy a poner nada más un dato que a mí me parece, pues a mí me da terror y coraje y me producen emociones pues, pues que no son las mejores, la verdad. Pero somos alrededor de 7.700 millones de habitantes hoy por hoy, creciendo de manera geométrica, mientras que los recursos crecen de manera aritmética. Y de estos 7.700 millones de habitantes, 500 millones de habitantes son los que producen el 64% de los gases de efecto invernadero. Es decir, que el resto de los habitantes que estamos en este planeta, estamos pues, sufriendo los embates de un primer mundo y de unas clases privilegiadas de todo el resto del mundo, porque además sabemos que estos 64% de gases de efecto invernadero los produce todas las élites de todos los países, más las clases medias y para arriba de Europa y de Estados Unidos. Está muy clara pues la asimetría que existe en el planeta, cómo unos cuantos países siguen con altísimas tasas de consumo y obviamente generando esquemas constantes de saqueo y de expoliación, y si no sucede eso, pues invasión, y si no sucede, o sea, antes de la invasión es toda una serie de campañas de desprestigio y de desinformación mediático para que si no sucede eso, pues entren como lo pretenden hacer ahora en Venezuela, ¿no? Entonces, esto es una realidad, ¿no? O sea, estamos viendo el quiebre de la civilización occidental. Europa lo tiene claro. Europa está cada vez más convencida de que pues, el modelo filosófico por el cual construyeron algo que, por supuesto, tuvo muchísimas cosas positivas, pero pues que ya ha llegado a un punto en donde no es sostenible, y la única manera que tenemos para poder seguir teniendo un mundo posible, porque esa es la realidad, estamos en un punto crucial, o sea, ya no es un tema nada más de guerra fría, es un tema de que si no cambiamos de manera profunda la manera en que nos relacionamos con nuestro medio ambiente y con nuestro ecosistema, estamos al borde de la sexta extinción. O sea, no hay científico serio, no hay pensador que trabaje en estos temas que no esté viendo ya. Incluso, les voy a decir, incluso Estados Unidos en los últimos 10 años dio más de 250,000 millones de dólares, pagó a científicos y a organizaciones para crear esto que se conoce como el negacionismo de la crisis climática. Ellos sabían desde 1970 lo que se venía y lo ocultaron. O sea, las grandes empresas petroleras ocultaron el calentamiento global. Esto se sabía a través del índice Kelling, que un científico norteamericano, incluso de apellido Kelling, fue el que lo demostró desde 1945-46. Él empezó a medir cómo el dióxido de carbono iba incrementándose y y cómo se iba acelerando. Cuando lo denuncia, pues nadie lo pela, y hoy por hoy, pues el índice Kelling es el índice con el que se mide las emisiones de dióxido de carbono, entre otras emisiones. Entonces, efectivamente,
estamos ante un modelo en crisis, estamos ante la posibilidad de trabajar la, 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 pues la irrupción o la emergencia de un nuevo paradigma en donde el cambio de conciencia va a ser fundamental. Se me olvidó comentar algo importante. Así como la revolución agrícola fue la gran revolución del paradigma mágico-religioso, la revolución industrial, la gran revolución del paradigma cartesiano, la gran revolución en el paradigma sistémico es la revolución de conciencia. Cada vez hay grupos y personas que están eh, hablando de que el cambio cuántico es el cambio que viene. Y ese cambio se corresponde mucho a estos modelos biológicos, porque las células, que es increíble ver cómo se autorregulan a sí mismas, son autopoiésicas, en donde comparten su información, su energía y se comunican entre ellas para autorregularse. Cuando una célula está sana, no necesita realmente de ninguna otras fuerzas externas para seguir viviendo. ¿Y qué es lo que sucede cuando se encuentra con otra célula que está sincronizando y vibrando de manera muy similar a ellas? Pues empiezan a compartir también información, comunicación y energía. Y así es como empieza a haber un baile y una magia increíble en la trama de la vida, en el desarrollo de la vida y la evolución. Estos son descubrimientos científicos de la biología perfectamente comprobados. Llega un momento en que cuando las células están vibrando de tal magnitud, muchas de ellas en esta misma secuencia, de pronto llega una masa crítica tan fuerte a vibrar que la estructura se disipa a un nivel superior. Eso se llama estructuras disipativas, que también fue un descubrimiento que hizo un químico biólogo, fíjense qué interesante, un químico biólogo de nombre Ila Prigogine, y es una prueba irrefutable de la evolución, con la cual se ganó todos los premios habidos y por haber que se pueden imaginar, y demuestra que efectivamente cuando cuerpos vivos empiezan a dialogar y a intercambiar, hay una disipación hacia una estructura superior. Por eso decimos nosotros que si nosotros empezamos a dialogar, a intercambiar información, energía, comunicación con otros centros culturales, de permacultura, personas que en lo individual o en lo colectivo tenemos esta misma visión, andamos en esta misma energía, vamos a ir generando una masa vibratoria tan fuerte que va a llegar un momento en que va a disipar la estructura hacia un nivel de desarrollo económico, político y social superior. Esa es la gran esperanza, que el cambio de conciencia sea un cambio cuántico y que haga posible que la humanidad pueda seguir subsistiendo, porque si seguimos enquistados en nuestra forma analítica, deductiva, realista, estructurándonos bajo los esquemas de organización y de distribución que actualmente seguimos teniendo, pues no va a haber un mañana. O sea, lo tenemos claro, los que estamos trabajando por la tierra, los que hemos hecho un compromiso de corazón, tenemos muy claro que si no trabajamos a favor de la tierra y seguimos agrediéndola, haciendo megaproyectos, apostándole a combustibles fósiles, siguiendo, sacando minerales y produciendo monocultivos y metiéndole químicos a la tierra y consumiendo para sacar productos chatarra, pues por eso que no nos extrañe que vengan pandemias cada vez más recurrentes y desastres naturales cada vez más y más, estén más y más presentes. Eso es lo que estamos viviendo ahora y eso es lo que tenemos que revertir. Esa es la invitación. Sí podemos ser agentes de cambio, sí podemos impulsar un paradigma biosistémico que dialogue por la vida. Porque como lo dice muy bien Víctor Toledo, la última batalla es por la vida y esa batalla hay que darla con todo porque no hay otro mañana en el cual la podamos librar. Wow. Ya empezaron las preguntas. Muchísimas gracias por esta reflexión.
Impresionante. Eh, Podemos empezar por las primeras. Eh, la primera se me hizo muy interesante. Dice, el caos es el principio del orden. ¿Cuál consideras que es el nuevo orden? ¿El desarrollo rural o el crecimiento urbano? Oh, bueno, yo creo que tanto el desarrollo rural como el crecimiento urbano también van a tener una fuerte modificación. Por ejemplo, yo creo que las ciudades, si no empiezan a ser ciudades que transiten hacia la sustentabilidad y la resiliencia, pues va a ser muy difícil que podamos seguir viviendo en urbes, ¿no? O sea, el alto consumo energético y de alimentos, pues tenemos que empezar a ser capaces de ser autogestivos. Y en la parte rural, pues también tenemos que transformar para poder volver a crear, pues, ya no monocultivos, sino cultivos asociados, dejar de utilizar agroquímicos. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante y el paradigma pues, que viene pues, va a entrar o hacer que haya un entendimiento sistémico, como ya está sucediendo en varios lugares, en ciudades y en el campo. Sí, hay muchas más preguntas. Hay otra que se llama, está claro que las plantas como alimento y medicina es el pasado y el futuro de la humanidad. ¿Hasta dónde se puede en las ciudades desarrollar esta cultura? ¿Cómo poder traer la cosmovisión y como conocimiento ancestral para el manejo adecuado de estas plantas a las urbes? ¿O es un tema más de comunidades rurales? Esta pregunta se acerca mucho a otra que llegó, que también dice, ¿cómo puede convivir el regionalismo, lo local con lo global? ¿Están peleadas? Son como dos temas que están saliendo a la luz que seguramente sabrás. Sí. Bueno, no, hay que tener una visión global, ¿no? Piensa global, actúa local. Yo creo que sí hay que tejer primero en nuestra localidad. Nosotros tenemos una asociación civil, que es la asociación civil que le da origen al Huerto Roma Verde, que es La Cuadra, y se llama La Cuadra porque ese es pues nuestro primer núcleo de socialización, de encuentro, eh, eh, para relacionarnos y para actuar. Nosotros sí estamos muy a favor de que la gran transformación debe empezar por uno mismo y debe de empezar por tu entorno inmediato, pero sin dejar de tener una visión global, ¿no? La globalización es algo que afortunadamente también llegó y es parte de esta visión que también se le conoce como mundicéntrica, ¿no? En donde todos sabemos que ya somos una aldea global. Yo creo que las ciudades deben de plantearse cosas muy profundas, ¿no? O sea, creo que sí es necesario que empiecen a surgir muchos proyectos que enseñen a la gente a sembrar, no solamente en sus casas, en sus azoteas, sino en algunos remanentes. Yo creo que una gran transformación sería que las alcaldías, los municipios y los gobiernos estatales destinen predios para poder generar, por ejemplo, estos huertos comunitarios, que no son solamente huertos, son núcleos y centros de diálogo y de encuentro comunitario. Me parece que ya Jeremy Rifkin nos ha explicado muy bien lo que viene en términos de estas células de energía alternativa que se ponen siguiendo una lógica de panal, ¿no? Cada X espacio que tiene que ver pues, con consideraciones de densidad, o sea, muchos aspectos, pero digamos que una célula de energía se pone en un determinado espacio y eso le da la posibilidad a cierto radio de procurarse energía, además de la energía que cada casa o centro habitacional puede ir procurándose. Eh, Imagínense que uno llega a su casa y puede conectarse a la red, calentar su comida, prender el refrigerador, ya sin depender de estas
redes de combustible centralizado. Eso, cuando llegue a pasar eso, va a haber un cambio de conciencia bien importante y las relaciones de poder, las relaciones de estructura social y económicas se van a transformar de manera muy profunda. Pues sí, definitivamente, ahorita que estabas hablando sobre los municipios y los gobiernos locales, justo viene otra pregunta que dice, ¿qué papel deberán jugar los gobiernos locales, municipales, en este nuevo paradigma? ¿Y cómo sugieres que los podamos involucrar en esta visión? Bueno, para mí el trabajar con los gobiernos locales es fundamental, ¿no? O sea, saber quién es tu alcalde o tu presidente municipal, saber quiénes son tus diputados locales y estar colaborando con ellos, estar informándonos de quiénes son los actores que están pues, trabajando en la administración pública de nuestro lugar y también quiénes son los actores económicos relevantes, quiénes son los actores sociales relevantes, habla de una comunidad sana. Habla de una comunidad que está empoderada y de una comunidad que le importa su devenir. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es reflexionar de manera profunda sobre la importancia que es el estar más empoderados, más involucrados con lo que sucede en nuestra localidad. Si eso sucede así, se genera un efecto sincrónico en donde más personas vamos a tener la seguridad que van a estar también trabajando en este involucramiento en lo político y en lo social y en lo económico. Tenemos que quitarnos el mito de que la política es mala. Eso es lo que han querido que creamos, eso es lo que nos han querido hacer. Y yo creo que lo que tenemos es que volver a revalorizar la política como un arte para la transformación posible. Muy bien. Oye, y retomando el tema de una acción de nuestra casa, por nuestra casa, la Madre Tierra, ya sabemos que van a venir muchos cambios, están viniendo muchos cambios, lo has dicho muy claramente, en este nuevo paradigma biosistémico. Nosotros, como cada una de las personas que te estamos viendo, que estamos en la audiencia, ¿qué podemos hacer? Independientemente de aceptar de entrar en el paradigma y ser parte de este biosistema. Una Mira, acción muy concreta, porque hay muchas personas en nuestra audiencia ahorita que es muy nuevo el tema. Para la gente que ya conoce el tema va entendiendo los conceptos bien, pero hay mucha gente que de verdad dice, esto es demasiada información, es algo todo, como es tan paradigma, lo ven muy alejado a una realidad, cosa que no es cierta. Pero para esas personas, ¿cómo podrías decirles, haz esta acción, algo más digerido a lo mejor? sí, bueno, Gandhi decía una frase que a mí me marcó y me ha marcado, que dice, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. En ese sentido, yo creo que sí tenemos que entrar en un proceso de reflexión personal y darnos cuenta que lo que nosotros comemos, la energía que empleamos, la manera en que nos interrelacionamos con nuestro ecosistema, pues está directamente relacionado con nuestra salud pues, y con nuestra forma de exteriorizarnos en el mundo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es todos entrar en este proceso de reflexión profunda, ¿no? Es decir, realmente, por ejemplo, necesito todo lo que tengo. Cuando me voy y me detengo a comprar determinados productos, ¿realmente los necesito? Y el tema, por ejemplo, de la alimentación es fundamental. Yo me he parado en estos súpers, yo les llamo los templos de la diabetes, ¿no? Que además esto es lo que está sucediendo. Cuando tú te paras enfrente de un Oxxo, de un Super 7 y te das cuenta que el 99% de lo que venden es pura comida chatarra que nos envenena, pues yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, tenemos que preocuparnos por saber qué nos llevamos a nuestro cuerpo.
Hay que dejar de consumir toda esta comida chatarra que no solamente nos envenena a nosotros, sino al medio ambiente. Y empezar a modificar pequeñas cosas. Yo entiendo que no puede hacerse todo así de un día para otro, sé que es complejo, pero si no tenemos un acto de reflexión interna, por más que nos digan, o sea, Ken Wilber decía, o más bien dice, algo que yo creo que es muy real y muy cierto. Cuando la conciencia, cuando se desarrolla, llega a un punto en tal en que cuando ya lograste adaptar el conocimiento, ya no necesitas que te lo digan porque lo tienes adaptado. Es como, por ejemplo, cuando aprendes a andar en bicicleta. Aprendiste a andar en bicicleta y ya no, o sea, ya no se te va a olvidar andar en bicicleta. Pero eso es un proceso cognitivo que nace pues, de el practicar en hacer bicicleta. Igual sucede con cuando meditamos o hacemos yoga, llega un momento en que nos damos cuenta que nuestro cuerpo y que nuestra mente y que nuestro espíritu, porque por supuesto que hay un desarrollo espiritual, pues también está inmerso en nosotros. Y que llega un momento en que dices, pues sabes que yo ya no necesito seguir consumiendo esto, o ya no necesito, ya no lo requiero. Entonces empiezas a modificar tus hábitos. Y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar todo en lo individual y tenemos que en lo colectivo, pues ir a hacer comunidad, ir a trabajar para arreglar la jardinera de nuestro vecino, hacer este efecto sincrónico. Que de repente, si me ven que estoy sembrando, ya no plantas de ornato, que estoy sembrando epazote, que estoy sembrando esto en la jardinera, o sea, ¿por qué no? Eso estamos haciendo ahorita en Huerto Roma Verde, estamos haciendo jardineras polinizadoras para atraer abejas, porque sabemos que también están en grave peligro. Y ya tenemos 4 jardineras en las que estamos sembrando diversos temas de alimentos. Pues eso es lo que, imagínense que hagamos una gran cruzada comunitaria en la Ciudad de México o en cada quien en su localidad, para empezar a sembrar hierbas comestibles, flores comestibles. Y que a la vez Seamos se hacen medicina. Además, Hay de seamos el cambio tiwis, que tenemos que hacer. de tiwis la medicina y la comida, Paco, en nuestra comunidad. Pues muy interesante tu reflexión, muy atinadas las preguntas que nos hizo la audiencia, muchas gracias. Eh, para resumirles, está grueso hacer un gran resumen, un pequeño resumen de esta plática, pero a nuestra audiencia le podemos decir que sé tú el cambio que quieras ver y poder empezar con pequeñas acciones, piensen en su alimentación, involúcrense en su comunidad. Eh, el ornato es bonito, pero también las comestibles son aún más, tienen muchos usos. Y pues bueno, este, Gerardo, Oscar, ¿algo más que quieran agregar a la conferencia, a la reflexión que nos ha hecho Paco? Al rollo. No, hombre, está increíble. No, 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 Paco, pues yo simplemente, bueno, como siempre, es un platicar contigo, escuchar, bueno, tener alguna, ha sido maravilloso. No me queda más que agradecerte, la verdad, agradecer a Huerto Roma Verde por el espacio y por que tú estés hoy con nosotros platicando de estas reflexiones. Creo que Mariana tenía mucha razón en decir que no toda la gente que se suma a estos semanas o a estas pláticas que estamos realizando tienen el conocimiento que a lo mejor por la experiencia, por el tiempo que llevamos, puede saber qué hacer, ¿no? Y yo creo que el Huerto Roma Verde es bastante... es una acción bastante digerida para la población común. A lo mejor hoy todavía no pueden ir a visitarlo, pero yo creo que una vez que podamos salir, visitar Huerto Roma Verde, creo que van a encontrar muchas respuestas a todas las dudas que en un momento dado podían llegar a tener. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros y pues siempre un placer.
y gracias por Alberto Roma Verde nuevamente. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Paco, nuevamente. Gracias a toda la audiencia por haber venido. Los vemos mañana en la ponencia de las 9 de la mañana con la conferencia de YOA, Bioconstrucción, un paso más para cohabitar el planeta. Muchas Buenísimo. gracias, Paco. Bonita Gracias a tarde. ustedes. Adiós, Bye. audiencia. Bye, bye. Gracias, Paco. Gracias. Abrazo.